acuerdo. Bueno, muchas gracias, Juan. Buen día para todos. Bueno, gracias por sumarse de nuevo a estos encuentros. Estamos dando inicio al quinto encuentro, que debió haber sido el sexto, pero razones de agenda sí, a nivel nacional impidieron que nos viéramos el sábado que pasó. Así que en este quinto encuentro vamos a seguir profundizando algunas reflexiones y algunos planteos en torno a los temas ya vistos, retomamos algunos e iniciamos con otro, denso pero interesante y muy presente en nuestras labores cotidianas. Bueno, antes que nada les quiero agradecer sus envíos, hasta ayer, todos los trabajos que recibí, los devolví con los correspondientes comentarios y consideraciones. Aclaro que los que no recibí, digamos que los recibidos en el transcurso de la tardecita, noche de ayer, todavía no los pude ver, lo haré en las próximas horas y tendrán su devolución por privado también en estos días. Quédense tranquilos en ese sentido. Bueno, me pareció interesante, todos los trabajos tuvieron lo suyo, se nota en cada uno la idiosincrasia de su autor, la formación previa y también la curiosidad por darle más o menos importancia a ciertos asuntos, a ciertas consignas, y eso es interesante. Así que me hice una ayuda a memoria de algunas recurrencias, algunos asuntos comunes y algunas perlitas para que compartamos, y luego de eso avanzaremos sobre nuestro temario, revisaremos algo que se presentó en el encuentro pasado y no se desarrolló del todo, así que sin hacer menciones específicas a personas, hago un comentario general sobre lo que tiene que ver con la distinción de tramas y de funciones en los primeros textos. En la consigna 1 se les ofrecía 4 textos y se les pedía que en esos 4 textos ustedes tuvieran que definir qué trama, es decir, qué formato de texto había, y qué función, es decir, qué intencionalidad predominaba en ese link que los conducía a un texto, más o menos corto. Han tenido frente a sus ojos, si no me equivoco, un artículo de opinión, una ficha cinematográfica que no llegaba a ser crítica cinematográfica, una descripción de un proyecto de una universidad y un prospecto de un medicamento. Bueno, 4 textos distintos y muy distintos entre sí, y el desafío de tener que definirnos, esto es lo que más les costó, según me comentaron algunos de ustedes por mensajería interna, que les costó decidirse si lo que predominaba era la exposición o la argumentación, o si predominaba lo narrativo o lo descriptivo, o si predominaba lo apelativo o lo informativo. Bueno, como dijimos cuando presentamos este asunto en la segunda clase, no siempre es fácil distinguir la función predominante de un texto. Para mis ojos puede un texto ser argumentativo, yo lo puedo ver como un texto que busca persuadirme, pero leído por otro puede ser un texto que expone argumentos, un texto que expone datos y no lo ve como uno que lo interpele y lo quiera convencer. En tal caso, depende de la actitud del receptor, del lector, que soy yo, distinguir el predominio de lo uno o de lo otro. En algunos casos es hasta discutible y por eso es que me he frenado en algunos momentos para no corregir, sino admitir y asumir que, según sus lecturas, ustedes vieron que predominaba lo persuasivo por sobre lo informativo. Sabemos que pueden ambas funciones del lenguaje coincidir. Uno puede, al mismo tiempo que informa, puede intentar convencer, ¿no? Astutamente. Hay personas que lo hacen, por esa razón es que hay textos que lo logran, mejor dicho, por esa razón es que, más que corregir, lo que hice fue observar qué selección hicieron. Algunos de ustedes lo fundamentaron. La consigna no les pedía fundamentación para ceñirnos. Dime si te puedo ayudar. Se me activa
un asistente del teléfono que nunca solicité que se activara, perdón. Yo les pedí simplemente que detectaran trama y función de los textos, y todos lo hicieron. Sucede que algunos le dedicaron un párrafo o 2 párrafos a explicarme por qué era argumentativo, por qué era persuasivo, por qué informaba. Bueno, eso es un plus y bienvenido sea que lo hayan hecho, porque es un ejercicio también propio del que quiere justificar la decisión que tomó. Sobre este asunto, creo que fueron 3 los estudiantes que optaron por, además de señalar trama y función, hicieron un punteo de técnicas argumentativas predominantes. Entonces, de esa forma, no solo me convencen, o me convencieron de que era un texto argumentativo, sino que también hasta me dieron pruebas de que había recursos argumentativos detrás, o técnicas argumentativas, y eso habla bien del tiempo que le dedicaron a resolverlo. Así que bien por todos los que lo hicieron y por todos los que lo cumplieron. Sobre el punto 2, ha sido el punto en el que hubo menos diferencias. Debo decirles que aquel, aclaro por si quedó muy en el pasado porque pasaron muchos días, el punto en el que debíamos explicar por qué de las 3 páginas web ofrecidas, algunas eran fiables y otras no, o no tanto. Bueno, en esa consigna creo que todos, o la mayoría, excepto una, coincidían en que National Geographic es creíble, que monografías.com no lo es, y que la página del Gobierno de México lo es. Con detalles y con consideraciones, me permito hacer algunas apreciaciones a título personal. Ustedes contradíganme o amplíen sus fundamentos en caso necesario, pero me encuentro con la siguiente situación. Una de ustedes, lo que me dice es que National Geographic, la página, el recurso, tanto el canal de televisión, las publicaciones cibernéticas o en papel, son fiables. Para el secundario, me puso una de las chicas, porque no cita autores. Y me pareció interesante que me lo dijera, yo no me había percatado en eso. Uno considera que la autoridad máxima, hay profesores de geografía entre nosotros, me parece, ¿no? Uno considera que la autoridad máxima o más o menos cuestionada en materia de actualización en asuntos geográficos y sociales y de antropología, de arqueología, de paleontología y de biología es National Geographic. Esta chica lo que me dice con mucho criterio es: el texto ofrecido no tenía muchas referencias bibliográficas, menciona estudios, menciona autores, menciona datos, pero no se nos dice de dónde provienen. Y ahí algo me hizo ruido y me puse a pensar y dije, bueno, sí, tiene razón. Ese texto para secundaria es accesible, de hecho, es un texto de divulgación científica, no es un texto científico de los potentes y densos, de esos que circulan solo para especialistas. Es un texto de divulgación científica. Y esta chica me hizo ver que para cierto nivel educativo, un secundario, es aplicable, pero en un terciario, o en un nivel superior, ella es al menos cuidadosa y no lo presentaría como tal, porque está desnudo de fuentes. Y es respetable. Así que lo pongo a consideración de todos para que tengan en cuenta eso, que a veces en el nivel superior debemos evitar usar el mismo recurso que usamos en secundaria, porque la fuente no siempre es del todo clara o no siempre está presente. Así que bien por esa observación sobre National Geographic, para no estar enceguecidos y pensar que si la información proviene de ahí es palabra santa. Bueno, a veces no es palabra tan fidedigna o no tiene el respaldo explícito que uno pretende en el nivel superior. Luego me encuentro con monografías.com, también 2 voces disidentes. Me encanta que haya eso, si no sería todo muy aburrido si todos coincidiéramos en todo. Bueno, me encuentro con 2 estudiantes que me expresaron que, si bien la monografía en cuestión
era una monografía que trataba sobre Gran Hermano. El tema Gran Hermano, si bien data de hace 20 años, no tiene tantos especialistas que lo han abordado en español como para que nosotros digamos hay mucha bibliografía al respecto. Sí, sobre la Gestapo y la policía en Alemania, eso sí hay muchísima bibliografía, pero sobre Gran Hermano, este recurso para dos de los que estamos en esta conversación, les resultó apropiado. Les resultó apropiado porque entendieron que si bien estaba circulando en una página desprestigiada o con poca solidez o poca verificación, o a veces desprestigiada por el mismo hecho de que contiene artículos malos subidos por estudiantes de secundaria y solo resultantes de plagios, hubo dos personas que justificaron que el texto presentado tenía muchos elementos dignos de ser considerados para estudios posteriores, no para creerlo 100%, sino para valorar que tiene cierto respaldo científico, en tanto hay ejemplos, hay citas, hay referencias, así que por venir de monografías.com no es automáticamente descartable. Afirmo esto yo a título personal. Hay buenos trabajos académicos en monografías.com. A esto no lo repitan mucho porque yo dije que hay buenos trabajos, hay algunos, no todos. Digo que no lo repitan mucho porque puede tornarse una máxima dicha por ustedes. Tengan presente que a veces en el nivel superior los estudiantes escuchan nuestras apreciaciones y las consideran ciertas y terminan luego repitiendo algo que, bueno, la profesora de Derechos Humanos nos dijo que en monografías.com hay material de calidad. Bueno, eso está descontextuado. La profesora dijo que hay ciertos trabajos o algunos trabajos que cumplen con los requisitos para ser considerados de calidad o fiables. Así que yo les diría que en el caso de que incursionen en monografías.com, lo hagan atentamente y se fijen la autoría, la circulación y hasta les diría otra cosa, que se fijen si ese trabajo no está circulando en otra página un poquito más prestigiosa, porque a veces sucede que el mismo trabajo que está en monografías está publicado en un blog de especialistas o está publicado en un reservorio o en una bitácora de trabajos de una universidad o de un centro de estudios o de un X, de una institución un poco más prestigiosa, o de una institución. Monografías.com no lo es. Entonces, a no descartar todo, es cuestión de ir seleccionando atentamente. Mientras leía las justificaciones de estas dos chicas, pensaba, un libro de Sábato encontrado quito Sábato porque es literatura, un libro de Lévi-Strauss encontrado en una biblioteca espantosa, chiquitita, llena de cómics y de libros infantiles. ¿Ese libro pierde credibilidad por estar rodeado de porquerías? No, sigue siendo Lévi-Strauss, aunque está en un ambiente poco fiable. Esa analogía hago para entender que a veces puede haber una perlita, puede haber un texto de calidad en una página que no se caracteriza por tenerlos. Me detuve ahí porque me pareció interesante que estas dos chicas bien fundamentadamente me lo hicieron ver. Y por último, en esta consigna 2, el texto de México, de la página de México. Si la puedo visualizar mejor, la página de México me generó a mí muchos replanteos internos. A ver, un segundito, por favor. Esta es la página de México. Bueno, la página es oficial, www.gov.mx,
Y dentro de eso está incluida bueno, una repartición dentro del Gobierno de México que se encarga de la educación en general. Dentro de la educación de personas adultas mayores. Y tiene formato de blog. Esta publicación, y me lo hicieron ver 3 personas, 3 estudiantes, cuenta con pequeños detalles a considerar. Si bien casi todos ustedes dijeron, sí, si la página viene del Gobierno de México, debe ser súper chequeada, más allá de algunos furcios o errores que ha cometido AMLO, el presidente mexicano, abiertamente en público. Bueno, AMLO no anda manteniendo las redes y las páginas y los recursos de su país. ¿Viene del Gobierno de México? Sí, también del Ministerio de Educación de Argentina viene contenido con errores. Del Gobierno de México podría suceder. Bueno, en este caso, los cuestionamientos de los estudiantes que me dijeron no es del todo fiable, como para no enceguezarnos y decir viene del gobierno, debe ser bueno porque hay especialistas, un gobierno de científicos. Bueno, estas personas me hicieron ver lo siguiente. Primero, hay una cita de Paulo Freire, un epígrafe, así empieza el artículo sobre la alfabetización en la vejez, y esa cita no tiene ahí puesta la referencia, la tiene al final. Al final del artículo se me dice que viene de la página 26 de La Pedagogía del Oprimido, que es un libro muy citado. Esta misma chica me hizo ver que las referencias bibliográficas del final no siguen las normas APA. Están un poco desorganizadas y no siguiendo el mismo criterio siempre. Bueno, supongan que dejemos pasar esto porque no es una publicación académica, es un artículo que está en una página oficial, divulga un asunto del que se habla poco. Vieron que se habla mucho de alfabetización, de los chicos, de los índices de analfabetismo, pero a veces nos olvidamos de los adultos mayores, ¿no? Bueno, o de los adultos. Esta página también contiene muchas referencias a textos de la UNESCO y a textos emanados por ONGs. Me introduje en algunas, por ejemplo, en esta Right to Education, Derecho a Educación, que es una ONG que tiene mucha presencia en Europa. Entré a la página, vi muchas solapas y me encontré con que en este artículo se parafraseó en varios momentos. Este párrafo de acá, que estoy seleccionando, parafrasea 5 párrafos de la página en cuestión. Está bien eso, dijimos, ¿no? Parafrasear está bien. Y acá está blanqueado, nos está diciendo que es autoría del Gobierno de México. Hay una nota al pie que nos lleva automáticamente a saber que no es original, ¿no? Que es algo intertextual, que es algo que nos remite a otro texto. Así que eso es respetable. La otra crítica que recibí sobre el artículo de México fue, crítica no, observación, es que están desordenadas las referencias bibliográficas, que no están puestas ni por orden cronológico, ni por orden alfabético, ni por orden de aparición. Bueno, tiene razón esa persona que me lo dijo, eso le quita un poquito de calidad al artículo. Y el otro argumento que me dio esta chica una de las chicas fue, usan fuentes desactualizadas. Fuentes me refiero a referencias y a citas y a autores que no son del 2020, 2021. Bueno, Freire naturalmente no estaba escribiendo ahora, pero la cita de Freire puede pasar porque es del 2005 y es un clásico. Ahora, hay artículos del 2012, del 2015, del 2017, y hay algunos que no tienen fecha. Eso es lo que a la chica le hizo pensar, ¿es del todo fiable? ¿Está actualizado? Que no tenga fecha o que tenga fechas de hace una década. Y ahí yo me pongo a pensar y digo, hay asuntos en la alfabetización en general que, dicho ahora,
dicho en el 2017, dicho en el 2020, no difieren mucho. Hay conceptos sobre alfabetización que no van a cambiar porque pasen 2 años. Cuando el recurso tiene que ver con números, con estadísticas, si es viejo, si es muy anterior, en ese caso sí es digno de cuestionamiento. Pero en este caso yo percibí que la mayoría de las referencias viejas de las páginas visitadas en el pasado o páginas desactualizadas tienen que ver con conceptos más generales y que no caducan. Y la sexta crítica, porque me encantó que hayan sido muy críticas ciertas chicas, es que las páginas no están actualizadas y que aquello nos lleva a pensar que se quedaron con la información vieja y que los datos estadísticos pueden ser viejos. Y esta página está publicada en el 2021. Instituto Nacional de las Personas Mayores, 27 de septiembre del 2021. Ah, me acordé una más. Un estudiante me dijo, no tiene autor. ¿Puedo confiar en un artículo sin autor? Ese fue el 7º palazo al texto de México. Fíjense que de 40 y pico de personas, solo 41 dijeron está todo ok, y 4 personas le encontraron defectos a esto. No defectos, detalles para que nos planteemos si algo le falta para ser una fuente digna y creíble y confiable. Me detengo en esto y disculpen que sea tan reiterativo porque en algunas universidades es motivo de impugnación de la fuente que tenga estos detalles, estos defectos. Y cuando me plantea eso de que no tiene autor con nombre y apellido, porque es verdad, está escrito por un instituto, pero no tiene nombre, nadie se arroga, se auto... no me sale el verbo. Nadie se hace responsable del texto. Hay un verbo más específico que no me está saliendo. Bueno, nadie responde por este texto con su nombre, apellido y título. ¿Eso por qué será? ¿Porque no quiere ser porque fue un trabajo en equipo del instituto? ¿Porque no quiere ser el responsable único? ¿Porque es muy humilde? Porque, bueno, no sabemos. Lo cierto es que los textos que no tienen autor deben ser tomados con pinzas y uno debe darse cuenta si aquello responde a una decisión editorial. Por ejemplo, hay diarios que para ciertos textos los publican sin autor. El texto habla como si estuviera hablando el gobierno, ¿no? Esa es una línea editorial, se le dice. En un periódico, un texto de opinión sin autor es el diario. Se me cruzó Mañeto por la cabeza, disculpen. Es el diario el que está hablando en un texto que no tiene autor. Un artículo de opinión, un editorial del diario. Ese es el texto por excelencia. Editorial es el texto de opinión en el que se pronuncia contundentemente el diario sobre un asunto polémico. Bueno, no tiene autor. Se supone que esa es la línea editorial del periódico. Así que cuidado con los textos sin autor, porque pueden desmerecer el trabajo de ustedes o de sus alumnos. Bien, ese fue el punto 2. Interesantes todas las apreciaciones que han hecho, así que les agradezco que se tomaran el trabajo de explicar, algunos in extenso, las razones por las que sus trabajos fueron en tal o cual sentido, y bien justificado estuvo, me alegra que así fuera. El punto 3 fue aquel que generó más dificultades, lo habrán notado ustedes en sus devoluciones, en las devoluciones que les hice. En el punto 3, admito, porque a veces nobleza obliga, no he sido yo suficientemente claro al momento de compartir con ustedes la consigna. A la consigna la descubro, la tenía preparada por acá, pero ahora no la encuentro. Bueno, no importa. Lo que hago es, tomo el papel y les cuento. La consigna decía, se suele decir que la transtextualidad es la condición por la que todos los textos, disculpe, no quiero distraer mucho con esto, ahí está. El punto 3 del trabajo intermedio decía,
La transtextualidad es la condición por la que los textos mantienen relaciones explícitas u ocultas con otros. Y mi pregunta fue, ¿podrías ofrecer un par de ejemplos que confirmen esta afirmación? Bueno, la mayoría de ustedes ofreció ejemplos concretos de textos que tienen un pretexto. No pretexto el que damos nosotros para no ir a una fiesta. El pre-texto, el texto anterior. La mayoría de ustedes, entonces, dio el ejemplo del Quijote, que tiene como pretextos las novelas de caballería, de Martín Fierro, o de cuentos o poemas del siglo XX que retoman personajes o temáticas de Martín Fierro, y aquello es una clara muestra de intertextualidad. Un texto del siglo XX que retoma un texto del siglo XIX y no lo disimula, porque hasta le llama de la misma forma a los personajes. Eso es transtextualidad en su sentido amplio. Cuentos infantiles, apoyados en otros cuentos infantiles más tradicionales. Canciones, me encantaron las canciones que pusieron algunos de ustedes, que se apoyan en frases bíblicas, en frases provenientes de discursos de políticos, en textos literarios. Hubo fragmentos de trabajos académicos, los más alejados de las artes, eligieron tomar fragmentos de otros módulos de esta actualización y con esos parrafitos me demostraron que las citas de autoridad, las paráfrasis y hasta eventualmente el plagio son formas de transtextualidad. Así que me encantó ver en ese punto eso. Digo que admito que la consigna no fue bien redactada porque yo les pedí ejemplos que confirmen esa afirmación. No les pedí ejemplos concretos de textos que confirmen esa afirmación. Entonces, ¿qué esperaba yo al momento de revisar sus trabajos? Que me dieran estos ejemplos de textos concretos, pero no lo pedí. Entonces, si no lo pedí, ¿por qué debo estar esperándolo? Estoy con esto mostrando que a veces en las consignas nosotros pretendemos algo, lo escribimos pensando que está claro, pero luego nos enteramos que no todos lo entendieron en ese sentido. Y no es que se equivocaron 12 personas al entenderlo en otro sentido. Fui yo el impreciso y el que no aclaró, no sé si lo hice oralmente, no lo revisé en la grabación de la clase anterior, pero si hubiera pretendido eso, debía haber sido más explícito, pero en todos los casos está bien. Me disculpo con los primeros trabajos a los que les respondí, debiste haber incorporado ejemplos concretos. Bueno, a estos chicos, a los que primero se entregaron, qué injusta que es la vida, ¿no? Los que primeros cumplieron son los que recibieron el cachetazo más grande. Me desdigo en público, me disculpo en público, porque luego me fui dando cuenta que cuando fueron varias las personas que entendieron la consigna en ese sentido, evidentemente era por una consigna redactada, no les digo ambigua, pero incompleta o sin que representara mi espíritu o mi intención original. Así que bien por los que resolvieron el punto 3, con o sin ejemplos concretos, señores. Bien, eso en cuanto a las 3 consignas. No sé si hasta acá hay alguien que quiera preguntarme o decirme algo. Por favor, dígalo. Estamos hablando de las 3 consignas del trabajo intermedio. Si dije algo que les pareció que merece ser conversado, discutido, háganlo en este momento, por favor, antes de que avancemos con el temario. Sí, Micaela, era más sencilla de lo que hicieron. Claro, había que dar ejemplos de textitos. Otros le dieron vueltas al asunto, justificaron epistemológicamente por qué la transtextualidad está presente en forma de meta, en forma de inter, en forma de... Sí, pero es por error mío, no por malas lecturas de ustedes. Bien, si no hay observaciones sobre el tema, me detengo en otros detalles formales, porque lo formal influye, lo venimos diciendo desde el día 1.
las formas importan tanto como el fondo, tomé nota de lo siguiente. Algunos de los trabajos incluyeron una galería de tipografías muy variadas. Hablo de tipografías bonitas, con dibujitos. Bueno, aquello es en ambientes académicos de estudios superiores, no tan bien visto, no tan frecuente, pero convengamos que nosotros hacemos, no, ustedes, responsables de materias en el nivel superior, hacen o fijan criterios. Sí, los criterios que ustedes quieren fijar abren la puerta a la libertad para que se ornamente el trabajo, adelante. Mi recomendación personal, y tómenla como tal, es habituemos a los estudiantes a correrse del ornamento y hacer lo más solemne posible en la presentación de trabajos. Y no lo digo porque yo lo crea y lo sienta y sea un mojigato aburrido, sino porque, lo vamos a ver en unos minutos, las convenciones académicas que predominan nos llevan a una estandarización, a una homogeneización y a una escritura neutral, una escritura cada vez más fofa, más aburrida, más solemne, más neutra, y hay un crítico que le llama propia de un capitalismo que quiere borrar las diferencias. Me metí en un asunto polemiquísimo, pero en esencia es eso. No tiene que haber tantas diferencias. Si todos escribimos en Arial 12, no usamos cursivas, no usamos subrayados, usamos interlineado 1,5, abolimos los dibujos, los garabatitos, etcétera, todos estaremos presentando seriadamente como si fuéramos los niñitos que van a la picadora de carne en el famoso videoclip de Pink Floyd. Bueno, entonces, tipografías diversas, cuidado con eso. No pasen tanto por las tipologías en los ambientes académicos. En el secundario, si quieren permitirlo, adelante, porque ahí también se expresa la persona. Pero si podemos lograr que se exprese con las palabras y no tanto con el ornamento, que deje el ornamento para el mate más lindo, más pintado. No, puede haber ornamento también en los ambientes académicos. Perdón por esa analogía. Bueno, hubo trabajos sin carátulas o sin datos identificatorios en el encabezado. No fue condición, no lo pedí, lo di por sentado. Sugiero que en el futuro, como es un adjunto el que enviaron, ustedes no saben si yo soy desorganizado y no mando toda una carpeta y luego reviso la carpeta y me encuentro con que personas enviaron un trabajo en el que no había nombres, no había apellidos, solo había resolución de consignas. Y eso a veces puede generar conflictos. Nunca entreguen un trabajo, esto es un consejo personal, no está escrito en ningún lado, que carezca o de carátula o de los datos identificatorios del autor en el encabezado o en el pie de página. Asegúrense de que eso pase, porque a veces sucede que el profesor es desorganizado, imprime todo o va guardando todo en una carpeta en la computadora y termina luego mezclando y olvidándose de quién hizo qué, o atribuyéndole un trabajo a un autor que no es el responsable. Así que para evitar conflictos, identifiquen cada hoja con sus nombres y con el título del trabajo y se alejan del potencial riesgo. Observé también que, qué bueno que están lejos, avanzando la reacción, no se les resulta pesado. Un segundito. Bueno, que algunos de ustedes me expresaron que, aunque están alejados de este tipo de discursos, porque se manejan en campos disciplinares en los que no usan tanto texto académico, me expresaron por privado que, a pesar de estar alejados de ese campo, del de la escritura académica, les resultó interesante y no fue tan pesado como esperaban este trabajo intermedio. Ojalá que al final tampoco. Pero bueno, si están haciendo esta actualización es porque están dispuestos a recibir ciertos desafíos intelectuales, ¿no? Bueno, sobre la fiabilidad ya hemos hablado. Me encantó que distingan lo que es fiable para secundaria, lo que es recomendable para nivel superior.
Mencionar más ejemplos de transtextualidad. Bueno, ya les fui diciendo por privado a ustedes que en clases, en este encuentro lo mencionaríamos como para que se concreten y no sean solo teóricos. Bueno, hay un asunto que también me llamó la atención. No me llamó la atención porque esto existe desde que el mundo es mundo. Desde los comienzos de la década del 30, los ambientes académicos empezaron a usar algo que a mí personalmente no me gusta, pero no quiero contaminarlos a ustedes con mi opinión, que tiene que ver con el plural de modestia. Este trabajo fue individual, a diferencia de otros que están haciendo en otras materias. Y sin embargo me encontré con 5 de ustedes que usaron el plural de modestia. Son muy modestos, son muy amables. Para los que no están familiarizados, les cuento. Es una forma de redactar un texto académico en el que usan el nos, nosotros, creemos, entendemos, cuando en realidad ustedes son una persona, salvo que estén embarazados o que lo hayan hecho con... No, no, Aida dice no, no más. Aleja de mí este cáliz. Bueno, no, perdón por el ejemplo. Ese nos, ese plural de modestia, se usó mucho tiempo porque era símbolo de que uno se apartaba como responsable directo del texto y lo hacía menos autorreferencial. Ahora, después de los 80, 90, empezó una tendencia en los 2000, chequéenlo en internet y lo van a ver, lo vi en varios países del mundo, porque cuando me surgió la duda, empecé a buscar y dije, ¿estoy yo desactualizado? Bueno, me encontré con que en varios países de Latinoamérica, que son los que tomo de referencia, el plural de modestia está cada vez más dejado de lado. El responsable de un texto académico suele usar o la primera persona del singular sin decir yo a cada rato, con decir un creo, estimo que, ya alcanza, no es necesario decir yo. Está cada vez más arraigado el uso de la primera persona del singular a diferencia de la otra. Y aquello, bueno, responde a una época, ustedes dirán, sí, una época de más individualismo y menos colectivismo, llámenle como quieran, está pasando de moda. No hay ningún manual de estilo que recomiende lo uno o lo otro, o los solía haber hasta los años 80. Luego esto se dejó librado al gusto de cada uno. ¿Al gusto de cada quién? ¿De cada uno de nosotros? ¿O al gusto del docente? Bueno, sobre esto vamos a hablar en un rato sobre los criterios que establece el docente. A veces son tan invasivos que hasta nos terminan condicionando la forma de redactar. Conozco docentes que han pedido a sus alumnos que usen una redacción impersonal, o que usen el plural de modestia, o que usen el otro. Ser impersonal es el que menos peca, es más neutral, decir, se concluye que la razón por la que se entiende que este fenómeno tiene muchas connotaciones, entiendo que este fenómeno tiene muchas connotaciones, creemos que este fenómeno tiene muchas connotaciones, son 3 maneras de presentar la misma cosa, solo que en la primera con neutralidad, en la segunda con una modestia colectivista y solidaria, y en la tercera, siendo muy yoico, usando la palabra de Moria Kazan, yoico, yo soy muy yoica, decía ella en entrevistas públicas. Entonces, siéntanse libres, pero siempre chequeen por las dudas si están haciendo un trabajo con algún profesor que los esté monitoreando, si hay alguna preferencia institucional o de la cátedra, y ustedes en tal caso cíñanse a lo que se les pide. Y como docentes, también sean claros en este sentido. O le dan la libertad a los alumnos de que escriban como les plazca, o les recomiendan uno u otro formato de posicionamiento del autor. Estamos ante eso. Formatos de redacción en los que el autor se posiciona de alguna manera. Bueno, último comentario y dejamos esto porque los voy a cansar mucho, que no todos incluyeron la bibliografía referida. No digo la consultada, la referida, la que citaron. Bueno,
Algunos lo hicieron, medio grupo creo que lo hizo, medio no. No lo pedí. Entonces, si no se pide, no se puede exigir, listo, los comprendo, pero les recomiendo en el futuro, y más en los estudios superiores, y me animo a decir que en los últimos años del secundario habitúen a sus alumnos a hacerlo, que se incorpore la bibliografía al final, o las referencias bibliográficas, mejor dicho. Es algo que suma, que da mayor rigor y credibilidad al trabajo, así que no lo eludan a eso porque suma. Bueno, antes de pasar a los temas próximos, les pregunto, sobre lo conversado en esta primera parte, sobre la devolución que les estuve haciendo del trabajo anterior, ¿alguien quiere hacerme alguna contraargumentación, hacerme algún replanteo? Hágalo, por favor, con toda confianza. Estamos para aprender. Todo esto fue en ese sentido. Si nadie tiene nada para decir, avanzamos. Y por privado, por supuesto, pueden escribirme las veces que quieran y les responderé con mucho gusto. Bueno, vamos a algo que quedó bastante inconcluso porque lo presentamos rápido, porque los tiempos no surgían, que es lo concerniente a las técnicas argumentativas. Habíamos charlado sobre el alcance de cada una, lo útiles que son al momento de presentar textos en los que deba pronunciarme sobre un asunto, y aquello se puede comprobar o se debe comprobar en cada texto que me presente un alumno para que yo vea si efectivamente está argumentando el mencionado estudiante o si está simplemente dando datos. Bueno, si hay una galería más o menos variadita de ejemplos, citas de autoridad, comparaciones, causas y consecuencias, un par de enumeraciones, ejemplos, datos estadísticos, yo ya me puedo dar por satisfecho porque el estudiante usó 5 o 6 técnicas para argumentar lo que está diciendo. Les quiero proponer, y esto puede ser interesante, ojalá que lo sea, ir viendo las principales técnicas argumentativas, intentaré ser lo más veloz posible, en 6 trabajos académicos que obtuve, que descargué de páginas de universidades y de institutos de universidades, son todas. Una monografía extraída de la UBA, una tesis de doctorado de la UBA, una tesis de maestría de la Flaxo, una tesis de maestría de la UBA, una tesis de maestría de la Universidad de Granada y una tesis doctoral de la Universidad Austral. O sea que acá tienen privadas, públicas, argentinas y extranjeras, como para que el repertorio no se nos limite y no quedemos circunscriptos al mismo tipo de institución. Entonces, en los minutos próximos les pido que me sigan y que intervengan habilitando su audio porque no los estoy viendo y no los voy a ver por unos minutos. Voy a ir mostrándoles ejemplos de cómo los recursos argumentativos antes vistos pueden y deben naturalmente estar insertos en las monografías, en las tesis, ya sea de doctorado, de maestría, de licenciatura. Bien, les cuento cuáles fueron los 6 textos elegidos. El primero que elegí se titula Salud Ambiental Infantil, Exposición a Benceno. Está escrito por una médica en el 2009 para la UBA. Aclaro esto, es una médica hablando sobre el benceno y su influencia en la salud infantil. Imaginan que el estilo, el tono, la redacción de este texto, fíjense ya el índice, creo que lo están viendo, ¿no? El índice no demuestra que haya mucha argumentación a priori. Hay mucho dato, mucho cientificismo, mucha información científica. Pero bueno, algo le vamos a sacar en limpio. Es una monografía, después de todo, si la UBA la aprobó como monografía y la publica entre sus fuentes bibliográficas digitalizadas, no debe ser tan mala. Quito el tan. Otra vez, Universidad de Buenos Aires, en este caso la Facultad de Filosofía y Letras, a una persona que quiere ser doctor, a un Marcelo Raimundo,
hace un trabajo sobre los conflictos laborales y la clase trabajadora platense de La Plata en torno a los años 60. Él de esta forma se doctoró en Filosofía y Letras. Es una tesis del año 2014, una tesis muy interesante de 281 páginas, en tanto tesis doctoral, no es una monografía como la anterior. Patrocinada, autorizada, aprobada y publicada por la UBA. Ahora vamos a ver algunas curiosidades de esta tesis. Luego seleccioné de la Flaxo no, perdón, esta es de la UNLP, de la Flaxo. Uy, ya me mareé. Esto viene de la Flaxo, sí. Un texto que es una tesis presentada para ser magíster en Ciencias Sociales, con orientación en Sociología, de una persona llamada Claudia. Se titula Entre lo público y lo privado, la formulación de sus límites en el formato televisivo del talk show, exhibición e invisibilidad de la violencia de género. Para los que tienen algunos años más en este aula, en esta sala, durante los años 90, comienzos del 2000, había mucho talk show en la televisión argentina y la violencia de género estaba al orden del día. Era lo más divertido que había en ese momento. Se exhibía muchísimo o se invisibilizaba, y esta tesis interesantísima, me encantó, trata sobre eso. Y la cita a Moria Kazan cada 2 páginas, porque era la estrella, la encargada de llevar adelante este género en 2 canales de televisión. Entonces, esta tesis, muy interesante también, es para ser magíster. Otra tesis de maestría, en este caso proviene de la también Universidad de Buenos Aires, es una maestría en Psicología Educacional y se titula Interacción oral y aprendizaje en clases de educación secundaria. Interesantísimo, ¿no? Interacción oral y cómo se aprende en las clases de secundaria. Es del 2020. El quinto texto que seleccioné se titula Los derechos humanos de la mujer, la lucha no violenta por el aborto legal en Argentina. Es un trabajo de final de maestría también, es de la Universidad de Granada. Es del 2010, cursó en el 2018-2019. Entiendo que la defendió en el 2019. Bien, y el último texto elegido, son todos textos académicos publicados, aprobados y en consecuencia que tienen el aval de un centro de estudios importante. Bueno, en este caso tenemos la Universidad Austral, la Facultad de Derecho, en el 2017 aprobó una tesis doctoral presentada por un joven. Se titula Los efectos de la publicidad en el documento notarial, la decisión jurídica a partir de la convivencia de las instituciones jerarquizadas y de la conformación de una teoría de valores trascendentes. Debo decirles que de las 6 tesis es la que más me costó comprender, por desconocimiento del campo, ¿no? Doctor en Derecho es el título que tuvo este estudiante. Bueno, de estas 6 tesis voy haciendo un picoteo velocísimo de qué recursos argumentativos distinguí y cuán bien usados están. Bueno, empecemos. En la tesis sobre el benceno, que les digo sinceramente es la que tiene peor calidad. Espero que nadie conozca ningún autor de esto porque sería triste que se enteren que estamos criticándolos en público. No es una crítica destructiva, es una crítica para aprender. Bueno, en esta tesis hay muchos errores de redacción, de puntuación, ortográficos, de formato. Hay muchos errores. Su contenido debió haber sido bueno, por eso lo aprobaron. Bueno, en la página 28 de este trabajo nos encontramos con un ejemplo de, a ver si distinguen qué recurso es este. Van a tener que distinguirlos ustedes, no yo. Acá. El apartado es carcinogenicidad asociada al benceno. Actualmente, si bien hay niveles tolerables dentro del ámbito laboral, ámbito sin acento, la tendencia es a bajarlos progresivamente, ya que se considera que no hay niveles seguros de exposición a benceno. Esto que marqué con amarillo, señores, si bien hay niveles tolerables
la tendencia es bajarlos. ¿Cómo se llama ese recurso? Esta técnica argumentativa. Que consiste en decir, aunque hay niveles tolerables, la tendencia es bajarlos. Digamos, no es tan grave porque hay niveles tolerables, pero podrían ser menores. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa técnica argumentativa? Aunque, si bien, a pesar de que... Bueno, hola, voy a hablar yo, pero puede que me confundan. Sí, dale. Yo creo que puede ser una refutación o uno que habíamos dado hacia lo último, que era la preterición, pero no me terminan de convencer. Ajá, es una refutación porque, claro, se está diciendo... Afirma, es como que afirma algo y después, pero no termina de ser una refutación. Yo me inclinaba más por una preterición, que era como lo de como que había mencionado el ejemplo de la pena de muerte, pero igual no, ninguno de los dos me combina, me termina por cerrar, solo que no se me ocurre otro. Bueno, el primero tiene razón de Una ser. conces... Ay, perdón. Sí, sí. Le respondo primero a... Qué feo decir la chica anterior, porque no Micaela, tengo creo acá que era. nombres. A la chica. Micaela, disculpa. Micaela, hay una forma de refutación implícita. Acá se está diciendo que los niveles son tolerables. Y yo refuto y digo, pero no son tan tolerables porque los quiero bajar. Así que ahí hay una refutación leve, no tan violenta, pero se está refutando, tenés razón. Y como dice la segunda chica, perdón por no Carolina, ¿no? llamarle con el nombre, Carolina es la segunda, gracias. Sí, evidentemente esto es una concesión. Yo concedo temporalmente la razón y digo que los niveles son tolerables, pero merecen ser bajados. Así que eso se llama concesión. Yo concedo que la situación no está tan mal, pero luego digo que puede estar mejor. Así que sí, es un ejemplo de concesión. Gracias. Vamos a ver en este mismo texto, en la página 124, ¿vieron cómo se acaba de comprobar cómo en un mismo ejemplo pueden hasta converger dos recursos sin que uno deba decir no, o es el uno o es el otro? Bueno, en la página 124, no, eso es otro texto, el texto 2. Del texto 1 no tengo más para ejemplificar, ahora voy a pasar al texto 2. El texto 2 es el que menos me gustó, no por su contenido, sino por cómo está redactado. Ahora les voy a contar por qué. ¿Qué pasó con los trabajadores en La Plata en los años 60? Bueno, en la página 124 de este trabajo, 124, me encontré con el siguiente fenómeno. No es un fenómeno. Acá. Bueno, estamos ante lo mismo. Aunque no de forma tan frecuente ni tajante, la CGT dio un mensaje, bla, 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 bla. Estamos de nuevo ante concesión, así que no voy a detenerme mucho más en el tema. Acá hay un aunque que a todas luces es indicativo de una concesión. Bien, pasamos en este mismo texto a la página 148, que también tenía un recurso que es muy usado y a veces invisibilizado porque es tan frecuente que perdemos de vista que está. En la 148 aparece la siguiente oración. Tómense los, a ver si puedo ampliar, tómense los minutos, ahí pude, para darse cuenta qué es esto. Dice, se podría decir que desde 1967 se verifica un momento de acercamiento entre estudiantes y trabajadores, una suerte de alianza obrero-estudiantil que, si bien no llegó a significar una fuerza masiva, dio sustento numérico a varias actividades de la CGT platense y sirvió para articular la problemática de las libertades públicas a las demandas sindicales. ¿Qué recurso están viendo por acá?
en el 67 hubo tal cosa, no se llegó a tal cosa, y sirvió para bla, 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 bla. Yo creo que el secreto de este recurso está dado acá. ¿Generalización sería? ¿Podría ser? Tenés razón, hay una generalización, porque se puede decir que en el año 67 se acercaron todos los estudiantes a todos los trabajadores. No, y menos en una ciudad tan grande como La Plata. Claro. Así que sí, totalmente. En la primera línea hay una generalización. Gracias, no me había dado cuenta de ese. Y hacia el final, cuando dice, y sirvió para articular la problemática, todo lo anterior tuvo como consecuencia que la problemática se articulara. ¿Cómo se llamará el recurso por el que se plantean motivos y luego los efectos de esos motivos? Planteo de causa y consecuencia. Eso mismo, tal cual. Acá se está expresando la consecuencia. Cuando dice y sirvió para articular bla, 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 se está expresando que eso es consecuencia del acercamiento de los estudiantes y los trabajadores. Muy bien. Acá se notó un planteo de causa y de consecuencia en una misma oración, juntito, todo junto. Muy bien. En este mismo texto no tenemos más. Vamos al texto 3, que es el texto sobre sobre los talk show. En el texto 3, en la página 54, a ver qué tenemos acá, justito. Dice, amplió, ¿cuál es el valor del debate y hasta qué punto se ponen en discusión las creencias que promueven consentimiento en torno al maltrato generizado? Dice generizado y está bien dicho, ¿eh? ¿Cómo se llama ese recurso? ¿Pregunta retórica? Eso mismo, es una pregunta retórica. Sí, gracias. Es una pregunta retórica en tanto que ¿se puede decir cuál es el valor de un debate? ¿Se puede decir hasta qué punto las discusiones promueven que la gente consienta el maltrato? Eso es algo difícilmente contestable. No es una pregunta de cuántas personas votaron a Milei en las últimas elecciones. No, eso sí se responde. Esto no se puede responder con certeza. Es una pregunta para que reflexionemos y pensemos si las discusiones promueven que haya mayor maltrato. Una discusión que está hoy muy presente con el Ministerio de la Mujer, le suelen plantear eso a las responsables. Creo que la nueva ministra, fue una de las primeras preguntas que le hicieron fue esa. Me estoy yendo del tema como suelo hacer, pero le han planteado eso. Han disminuido los números de maltrato o de feminicidios debido a las políticas de los últimos años, y eso se podría responder con números, pero en realidad es una pregunta de difícil respuesta porque no se puede catalogar a todos los casos y ver si efectivamente tienen que ver con violencia de género o no. Así que hay preguntas que se hacen solo para dejar instalada la inquietud y dejar instalada la gravedad de la inquietud. Bueno, gracias. Bueno, seguimos en esta misma página. En la siguiente, en la 55, tenemos, no lo voy a leer completo, pero a simple vista creo que se nota lo que es esto. Es un poco chistoso porque son los títulos que tenían cada uno de los programas de Moria Kazan en este año. ¿Una enumeración? Es una enumeración de cómo se llamaban los programas de ese momento. ¿Se dan cuenta a dónde estamos parados? Estamos en el 2022, viendo cómo se llamaban, cómo se titulaban los programas del 97. ¿Están viendo esos títulos? No los voy a leer en voz alta. Hoy sería impensado que haya programas en los que
durante 1 hora y media se charlara sobre estos temas y se rieran y se los... ¿cuál es la palabra que se usa para decir que a algo se le quita seriedad? Se los... Banaliza. Exacto, Eso. banaliza. Eso, gracias Juan, gracias muchacha. Banalizar, no me salía. Esto es 97, no es 2022. Muy bien, una enumeración clarísima tenemos por acá, en este texto. Después, en la página 94 de este texto, también hay otra cosita. Este me dio mucho hilo para cortar, por eso lo usé para ejemplificar varias cosas. Dice... Uy, se me despintó. ¿Cuál era el ejemplo? Bueno, hay otros ejemplos de esto mismo. Los datos estadísticos. Datos estadísticos. Sí, se me despintó porque estaba como nota al pie. Miren acá. Como nota al pie, se cita un autor, eso es una cita de autoridad, y se expresa. Según estadísticas recopiladas por Intevi, 1998, de distintas ciudades del mundo en las últimas décadas, en los casos de incesto y abuso sexual de menores, cerca del 90% de las víctimas son niñas y en promedio el 94% de quienes abusan, hombres. Datos estadísticos durísimos, que no vienen del autor de la tesis, vienen de Laurentiis, que a su vez citó estadísticamente. Puede pasar que a veces el dato estadístico no sea nuestro, sea de otro que lo usó. Siempre suman mucho los datos estadísticos. Los recomiendo enfáticamente. Aunque estemos en el ámbito de las ciencias sociales y no exactas, son muy ilustrativos. Bueno, seguimos con otra tesis. En este caso, una tesis de maestría sobre el aborto. Polemiquísima en muchas líneas. Me detuve en varias y me acordé de las discusiones en Argentina. Esto fue presentado por Victoria Ponce en la Universidad de Granada, pero ella tomó el caso de América Latina y se detuvo en Argentina. O sea que no es el aborto en España, sino el aborto legal en Argentina. Tomó ese caso. Bueno, página 11. A ver si distinguimos cuál es la técnica argumentativa que está en la página 11. Dice, estas corrientes de pensamiento se han constituido como una poderosa arma contra el discurso de género binario de la sexualidad humana. Bla, 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 bla. ¿Qué es eso? Poderosa arma. ¿Una analogía? ¿O Bien. una Muy bien. Perdón, dudo un montón. Astutísima tu respuesta porque las dos están bien. Es metáfora porque se está usando la palabra arma, que tiene otro sentido, para referirse a corrientes de pensamiento. Eso es una metáfora. Pero como está la palabra como adelante, vos dijiste, es una comparación. Sí, se está comparando una corriente de pensamiento con un arma poderosa. Así que son válidas tus dos respuestas. Excelente, felicitado. Sí, definitivamente. Bien, en esta misma tesis, un poquito más abajo en la página 14, hay otra cosa. No la voy a leer, salta a la vista. Bueno, cualquier feminista es feliz leyendo a Simone de Beauvoir. En este caso, ¿cómo se llama el recurso? Cita de autoridad. Eso es, cita de autoridad, muy bien. Acá se menciona a Marx y luego se cita a Simone de Beauvoir y su texto. Así que, perfecto. Y en esta misma tesis, un poco más abajo, en la página 39, hay que fijarse bien a quién citar. A veces termino citando a alguien que me afea el trabajo. Simone de Beauvoir no. 39. Acá tenemos, a ver si detectan cuál es el recurso o la técnica argumentativa presente acá.
Dice, en todos los países heredados del derecho romano, en todos los países heredados del derecho romano, las mujeres condenadas a las tareas domésticas, a la maternidad obligada, a la monogamia, bla, 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 desarrollaron procesos para conquistar derechos y las argentinas no son un caso aislado. Bueno, ¿qué notaron acá? ¿Es generalización otra vez? Totalmente, totalmente. En la palabra todos, ¿no? ¿Qué certezas tiene el tesista? Esta es una tesis de maestría. Bueno, el maestrando, ¿qué certeza tiene de que todos los países que heredaron el derecho romano tienen esta situación de mujeres que conquistan derechos? A mí no me consta. No sé si a ella le consta que todos los países, porque convengamos que también es muy difícil diferenciar los países que heredaron el derecho romano y los que no, o los que lo heredaron a medias, porque el derecho romano está tan presente en tantas instituciones del mundo y el mundo es tan amplio que es una generalización un poquito imprudente decir todos los países. Cuidado con las generalizaciones porque es el recurso que de forma más sencilla se puede rebatir, se puede refutar. A mí me encanta rebatir a los que generalizan. Digamos, es lo más fácil. A alguien que generaliza algo, no hay nada más lindo que decirle, no es tan así, tampoco todos, no generalices. Bueno, y ahí ya le empiezo a ganar un poquito la discusión. Eso es lo más placentero de discutir con personas que no están preparadas con técnicas argumentativas. Por eso ustedes, ahora que se están entrenando, las próximas discusiones van a ser historia. Bueno, cierro con este trabajo que tiene, bueno, volvemos a algo que ya vimos, página 8. Al igual que la ciencia política se centra en problemas, los estudios sobre violencia enfocan dos problemas, bla, 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 bla. ¿Qué recurso sería este? Andrés, perdona que te interrumpa. Ahí Sí. con respecto al recurso anterior, Gino pregunta si podría ser en muchos países en lugar de en todos los países. Definitivamente, sí. Gracias. ¿Lucho dijiste? Gino. Gino, no sé por qué pensé en Lucho. Bueno, Gino, sí, Gino. De hecho, hace un ratito cuando lo había pintado dije, claro, para evitar las generalizaciones, los extremos del todos o del nadie, se debe usar un algunos, muchos, la mayoría, gran cantidad de, ciertos, y de esa forma me alejo de esos extremos que son los impugnables. Yo impugno al que generaliza, al que dice algunos, ciertos, bueno, ese indetermina, indefine astutamente, ¿eh? No es ningún sonso el que lo hace. Así que gracias por el aporte porque nos vemos en muchas ocasiones tentados. Acabo de tener cuidado, no sé si lo percibieron. No dije, siempre nos vemos tentados a generalizar. Eso hubiera sido una generalización excesiva. Dije, muchas veces nos vemos tentados a usar generalizaciones. Así que mejor que nos manejemos con grises y no en los extremos. Sí, definitivamente. Bueno, y el ejemplo que tenemos frente a nuestros ojos, al igual que la ciencia política se centra en dos problemas, los estudios sobre violencia enfoca dos problemas. ¿Y ese es de causa-consecuencia también? A ver, al igual que la ciencia política se centra en dos problemas, los estudios sobre violencia. Yo no distingo causa de consecuencia acá. Yo no distingo una causa ni una consecuencia. Ayúdame porque no la estoy viendo en tal caso. ¿Analogía puede ser? Ajá, en ese caso sí, estoy viendo una analogía clara entre la ciencia política y los estudios sobre violencia. En ese caso sí, se están poniendo en relación dos conceptos, sí.
Y no sé si se dieron cuenta, pero es una analogía que está puesta en una cita de autoridad. Digamos, lo que yo les pedí es lo amarillo, pero está todo dentro de una cita de autoridad. Perfecto. Bueno, dejamos de recorrer estas tesis. No porque no sirva, porque me parece que siempre es útil que... Dejo de compartir un momento, así veo caras. Siempre es útil valerse de trabajos académicos, propios o ajenos, para reflexionar sobre cómo podríamos hacer o redactar mejor los nuestros. Por eso estamos haciendo esto, ¿saben? Y si tomé estas elecciones porque representan una variedad de trabajos provenientes de instituciones diversas y que tienen asimismo distintos grados de complejidad. Algunas son monografías, otras tesis de doctorado, de licenciatura, de maestría, son distintos niveles. Y convengamos que cada maestro con su librito. Ustedes no saben, yo no sé qué le habrá dicho el monitor, el tutor de tesis a cada uno de estos sobre la redacción. Lo que les decía recién, y ya lo blanqueo, es el trabajo sobre el benceno y el trabajo sobre los trabajadores de los años 60, esos dos son los que a mí más me hicieron ruido porque no argumentan tanto, argumentan muy poquito. Entonces, les confieso que no soy especialista en historia argentina de la década del 60 y mucho menos en bencenos y toxinas y en pediatría. Pero sí el criterio común me dice que, el sentido común me dice que. Abro el del benceno rapidito solo para mostrarles de qué hablo. Este trabajo tiene, y lo leí 2 veces, tiene más de un 90% de su texto, 45 páginas, para recibirse de... Bueno, es un trabajo intermedio en toxicología, perdón. No es que se recibió de nada, pero es un trabajo que circula en medicina. Expone, da datos científicos, más datos, cita estadísticas, cantidad de componentes químicos que tienen tal o cual cosa, qué efecto hacen en la salud. El lugar que tiene este trabajo para argumentar es levemente en la introducción y levemente en la conclusión. Todo lo demás es exposición y exposición de datos. A este trabajo que le llaman monografía, yo no lo veo argumentativo. Yo veo que en proporción hay un 95% de exposición de datos y hay un 5% muy tímido de argumentar por qué el benceno no tiene que estar cerca de la mesa de luz del nene. Es muy poquito lo que se argumenta. O sea que mi crítica a esta monografía va en que no hay una proporción entre dato y argumento u opinión del que escribe. Se lo atribuyo a que es medicina, se lo atribuyo a que hay cuestiones que no son tan opinables en medicina y por eso el formato monografía en esta ciencia dura es un poquito distinto del que manejan las sociales. Y la otra situación que me inquietó un poco es el de los conflictos laborales de los 60. Y la razón de mi inquietud tiene que ver con... Ustedes van a decir que soy un pesado criticón, pero bueno, es mi función, en este caso, reflexionar con ustedes sobre qué se pudo haber hecho mejor o por qué tienen estos estilos, estos trabajos. Bueno, este trabajo tiene, y créanme porque lo leí completo, tiene una narración completísima, muy completa, de todos los problemas que se fueron dando. Empieza todo en la página 34, se empieza a hablar desde el siglo XIX sobre cómo los trabajadores se fueron agrupando, cómo convivían con los gobiernos. Después, en las primeras décadas, qué pasó en La Plata con los sindicatos. Está todo muy narrado, muy narrativizado. Es toda una gran y linda narración. Todo está narrado cronológicamente.
lo dividen en subtítulos, pero esto es una narración impresionante. Todo es narrado. La parte, todo. Cuando llego a la conclusión, ahí sí está la opinión del autor que dice que gracias a que hubo movimientos de las clases trabajadoras, han logrado conquistar derechos que hoy tenemos y podemos gozar, pero debo decirles que este trabajo de este director de tesis que convirtió en doctor en filosofía y letras a Marcelo Raimundo, evidentemente el criterio del director de tesis no era que el estudiante se pronunciara mucho, sino que hiciera un estudio exhaustivo del asunto como si fuera un investigador que tiene que exponer información. Muy buena información, bien documentado, se nota que visitó hemerotecas porque hay periódicos citados, pero les soy sincero, lo que estuvo faltando es argumentación. Acá hay mucha narración y la narración es uno de los recursos para argumentar, contar un procesito histórico, relatar una serie de hechos, pero tampoco todo un trabajo de narración. Así que me parece que este trabajo responde a lo que el docente le habrá pedido, ¿no? Sí. Andrés, también, fíjate, lo del recorte histórico, porque si vos decís que tu trabajo va a ser sobre los años 60, vos no podés empezar desde la conquista de España, o sea, sí. Eso está mal desde el punto de metodología de la investigación, porque no hay contextualización, hay un recorte temporal. Sí. Tampoco podés decir, no sé, voy a investigar sobre el mate en la Argentina, si no voy a ir a toda la Argentina. El título tiene que ser referencia a lo que dice el trabajo y a lo que va a tratar. Sí. Ahora, en defensa de este señor, él necesitaba 50 páginas más y las logró gracias 70 menos 30. Lo he padecido también eso de tener que decir no saber qué más poner porque ya está todo dicho. Bueno, sí, yo también. Sí. Lo he padecido hasta personalmente con mis trabajos, no como profesor. Sí, entiendo a lo que te referís. Yo creo que él en algún momento le habrán dicho, tenés que llegar a cierto número de páginas, engordalo. Y estas 40 páginas de antecedentes más estirados, como un chicle, me parece que responden a esa necesidad que tuvo, más que, porque se está corriendo, como vos decís, del asunto del objeto de estudio. Sí. Metodológicamente es cuestionable, pero, como les dije recién, cada maestro con su librito. Por ahí el profesor le dijo, vos tenés que remontarte a lo que pasó en el siglo XIX, porque ahí se explica cómo venían con ideas anarquistas de Europa y por eso después en los 60 eso se notó, porque eran hijos o nietos de trabajadores que ya habían defendido sus derechos en el este de Europa. Bueno, se lo pudo haber dicho el moderador, el monitor de tesis. Así que no estoy para cuestionar ¿cómo se llama el director de tesis? Al doctor Pozzi, ni mucho menos. Sino charlo con ustedes sobre cómo en esta tesis se narra in extenso, sin fin. Bueno, bien, señores. Ahora vamos a ir al universo que más nos ocupará en este encuentro y en el próximo. Y para poder introducirnos a él, me voy a valer, dejé de compartir, ¿no? Sí, dejé de compartir. Me voy a valer de algo que es poco ortodoxo, pero que nos causa felicidad. Y si algo nos causa felicidad y lo podemos usar un ratito, unos minutitos, bienvenido sea. Vamos a introducirnos al mundo de las normas APA. Pero para eso, empecemos con memes, que son tan graciosos. Bien, primer meme. A ver, vamos a elegir uno lindo. Usar el móvil para cosas productivas. No, este no es. No, puse memes nomás. Memes, normas APA. Esto es. Bueno, son muy chistosos. Miren este. Este completo está acá. El diablo le dice a Dios, ay, por favor, déjame crear una sola cosa. Bueno, está bien, le dice Dios. Y el diablo le dice, perfecto. ¿Y qué creó? Las normas APA. Otro meme. No sé si conocen a ese señor. Vamos a buscar al creador de las normas APA.
y le vamos a meter 500 tiros. Después tenemos a este otro señor que dice, la noche es oscura y llena de Norma Zappa. Después tenemos este cuadro bonitísimo que muestra las normas Zappa fueron creadas en el año 1929. ¿Ahí nacieron? Bueno, miren cómo era la vida hasta el 28. Después tenemos a este nene, le preguntan, ¿por qué lloras? Y el nene dice, la tesis. Los Simpsons, de nuevo, que tantos de ustedes usaron como ejemplos de transtextualidad. ¿Se imaginan un mundo sin Norma Zappa? Y miren ese mundo lo que sería. A ver si encuentro otro chistoso. Alguien dijo Norma Zappa. Bueno, este no es tan chistoso. Sí, las normas Zappa en todo el mundo están molestando bastante. Acá. Miren la cara del... Bueno, este es un clásico de los memes. Ya tengo dominio de las normas Zappa sexta edición. Y alguien le dice, ya salió la séptima. Miren la cara. Bueno, ya termino, les juro que ya termino. Apenas entramos ya, huele a trabajo con normas Zappa. Y miren el que maneja las normas Zappa cómo se siente. Oh. Ya termino, ya termino. Espero que justo esta parte no sea vista por autoridades. Cuando quieres hacer plagio, pero la profe te pide las normas Zappa. Me dijiste que sabía Zappa. Aparentar. Bueno, listo. Dejo esto porque es muy poco serio. Me disculpo por haber hecho esta digresión. Pero todo esto nos ayuda a introducirnos a un mundo que causa muchos dolores de cabezas a los estudiantes, a los profesores también, y a los profesores porque tenemos que ser custodios del cumplimiento de estas normas. Pero como venimos haciendo desde el primer encuentro, yo les quiero proponer que nosotros nos planteemos dónde estamos parados, por qué las normas APA están en nuestra vida. Ya las vamos a desandar una por una, quédense tranquilos. Pero antes tenemos que saber bien exactamente, esto es así. No, no es así, mil demonios. Esto es... Bien. Las normas APA. Nosotros vamos a conocer de qué se trata este universo. Para eso vamos a usar oficialmente lo que dicen las normas APA última edición, que es la séptima edición del año 2020. Esas son las últimas, hasta que salga la nueva edición. Esto que están viendo en pantalla es la presentación que es la página oficial de la Asociación de Psicólogos Americanos y aquella en la que se venden los libros que exponen el sistema APA para referencias bibliográficas y para trabajos académicos de todo el mundo. Hay una curiosidad, no quiero usar el humor negro ni detenerme mucho en esto, pero este año, las normas APA, el año pasado en realidad, decidieron usar el eslogan de escriba con claridad, precisión e inclusión. Y miren qué hay en la ilustración, un afroamericano y una mujer. Ahí lo dejo. ¿Qué tienen estos señores en su living? Tienen en la biblioteca las tres publicaciones que la Asociación de Psicólogos Americanos, cada vez que actualiza normas APA, saca a la venta, que es una guía concisa de normas APA, un manual de normas APA y el máster de las normas APA, que es el libro más gordo y más completo. O sea que esta es la página oficial, la tienen en el material, la tienen en el plan de clases que se subirá ni bien termine el encuentro. Esta es la página oficial, todo lo que diga acá es lo cierto y hay mucha información que circula que no es fidedigna, al punto que, bueno, esto les estaba diciendo, 2020, la séptima edición es del 2020, es la vigente, es ese libro que están viendo ahí, se lo compra, pero hay tantas personas que lo han
digitalizado y simplificado que, bueno, no necesitamos hacer la compra. Las normas APA en particular, fíjenselo, hice un intento para ver cuán presentes están las normas APA en el mundo. Busqué en Google normas APA y me aparecieron 23.800.000 resultados, solo por haber escrito normas APA. En español lo puse, ¿eh? Hubiera puesto APA Style, el número es mucho mayor. Retengan ese número, 23.800.000. Y después dije, ¿será mucho, será poco? Bueno, voy a buscar otra palabra para ver cuántas páginas habrá. Busqué la palabra sistema circulatorio y me encuentro con 15.800.000. 23 millones contra 15 millones. 23 millones contra 15 millones. ¿Qué nos demuestra esto? Primero, el sistema circulatorio existe desde los primeros galenos griegos 7 siglos antes de Cristo. Se habla del sistema circulatorio desde siempre, se lo estudia obligadamente en todas las escuelas. Y sin embargo hay 23 menos 15, 8 millones menos de páginas que hablan del sistema circulatorio y hay muchas más que hablan de las normas APA. Y las normas APA son de la década del 20. ¿Qué hicimos mal como sociedad? No sé, esto ya es pregunta mía. ¿Para qué una parte del cuerpo tan importante como el sistema circulatorio tenga muchas menos consultas o presencia en las redes, quise decir, no consultas, que las normas APA? Bueno, todo esto nos convence de que las normas APA son un mal necesario, son omnipresentes y las tenemos que conocer como profesores de nivel superior. Así que hacia ahí vamos, señores. Hay otros sistemas académicos. Debo decirles que las normas APA no son las únicas. Estos otros 8 sistemas también existen en algunas universidades de Estados Unidos y de Europa y de Canadá, principalmente. Se usan otros sistemas, pero las APA son las más extendidas a lo largo del mundo. El estilo ISO significa Organización Internacional para la Estandarización. Bueno, el estilo ISO, yo puse un ejemplo de cada estilo como para que veamos que son levísimas las diferencias, son muy menores las diferencias. En el estilo ISO se pone el apellido del autor con mayúsculas, luego se pone punto, luego el título, al año se lo pone más tarde, y se aclara qué edición es y qué reimpresión es. Bueno, y se aclara el número, el ISBN, el Identification Serial Book Number, se lo tiene que consignar. Bueno, eso es lo que proponen las normas ISO, que fueron inventadas por un organismo que buscaba estandarizar la producción académica. Todos estos organismos que están viendo en esta pantalla son, les diría, contemporáneos a la década del 20-30, que fue cuando la circulación académica de textos empezó a hacerse cada vez mayor. Hasta el siglo XIX no circulaban tanto los escritos de Europa en América ni viceversa. Con el comienzo del siglo XX y con la divulgación de saberes y de inventos y de avances científicos en distintos planos, se hizo necesario, o los científicos empezaron a ver necesario, o los académicos, quise decir, que se estandarizaran algunas decisiones. Bueno, la MLA, es decir, la Modern Language Association, también dijo, nosotros vamos a poner criterios. El criterio de ellos es quitarles las mayúsculas a los apellidos, solo iniciales, luego viene el título, luego viene la ciudad, la editorial, y luego el año separado por una coma. O sea que están viendo que son chiquitísimas las diferencias. ¿Qué hizo la Universidad de Chicago? Ellos también quisieron hacer lo propio. Para eso inventaron el sistema de poner el nombre de todos los autores del texto, no solo del primero, luego el título de la obra, sin cursiva, sin subrayado, sin mayúsculas, sin negrita, sin color extra, y luego ciudad,
editorial, año. Leves diferencias, de nuevo. Las normas Tarubyan. Kate Tarubyan fue una profesora de la Universidad de Chicago que propuso que aparezcan apellido, nombre, el año antes. Esta fue la primera mujer que dijo el año tiene que anticiparse y luego venir el título de la obra y luego ciudad y editorial, separados por 2 puntos. Diferencia entre la Universidad de Chicago y Tarubyan, que el año se anticipó. Estamos citando un libro, esta es la forma de referir un librito. Después pasamos a las normas Vancouver. Las normas Vancouver, acá, tienen como característica, primero, que provienen de un comité internacional de editores de revistas médicas. Las normas Vancouver tienen que ver con revistas especializadas en medicina, por eso el ejemplo de acá trata sobre trasplante de órganos abdominales. Bueno, ¿qué inventaron en la Universidad de Vancouver, en ese comité médico? Que que se debe poner el apellido y el nombre del autor sin comas, luego el título sin ningún tipo de formato especial, luego la edición, si es primera, si es única, si es segunda, luego la ciudad sin país, luego la editorial y luego la fecha de publicación, no de impresión, de publicación. Eso propuso Vancouver. Otro estilo, el IEE, del Institute of Electrical and Electronics Engineers. Bueno, ellos proponen otra cosa más. Tomen el primer ejemplo. Iniciales del nombre, luego el apellido, luego poner una conjunción como y o and, iniciales del nombre, apellido, título de la obra, ciudad, 2 puntos, editorial, año. Acá volvió a estar el año al final. Y la novedad es que se pone primero el nombre y después el apellido. Eso propusieron los ingenieros eléctricos y electrónicos de un instituto. Y por último, las normas ACS de la American Chemical Society, que proponen poner apellido, nombre con coma, con puntos e iniciales, el título de la obra en cursiva, no sé si lo perciben, luego la edición, luego la editorial y después la ciudad. ¿Vieron que todo lo anterior era primero ciudad, después editorial? Bueno, acá es editorial y después ciudad y el año al final. Bueno, todo esto dirán ustedes qué pavada, pero son pavadas necesarias para saber que el sistema de citado APA es el que nosotros vamos a conocer ahora en profundidad o en mayor profundidad, y es uno de los que existen. Yo no descarto que en el futuro, en algún momento, ustedes deban presentar algún trabajo para alguna institución y les digan que deban regirse por las normas Vancouver, o las normas Chicago, o las normas ISO. Bueno, la idea es saber que existen otras, no solo las APA. Sobre las APA, sepan entonces que esta es la página oficial, no hay otra. Todas las demás, las otras 28 millones de páginas que hablan de las normas APA, tienen 2 problemas. Primero, o que están desactualizadas y hablan de las del 2019 para atrás, es un problema, porque es motivo de impugnación de un trabajo, y les garantizo que el esfuerzo que causa, porque lo viví hace 2 años, en el 2020, eso no les conté, las normas APA vigentes, la 7ª edición, se presentaron en octubre del 2019 en Europa, en Estados Unidos, se publicaron en el 20, pero como todo en Argentina demora en llegar, yo estaba haciendo una tesis en el 2020 y la hice con las normas APA anteriores. Cuando la devolución que me hacen incluye el comentario de que debo adaptar a las nuevas normas APA, un gran dolor de cabeza porque tuve que dedicar muchas horas de mi vida a readaptar. No solo estas pavaditas de que el año va adelante o detrás, sino otras cuestiones formales que ahora vamos a conocer, porque se imaginan que ese manual que vimos recién de normas APA
no trata solamente sobre cómo se cita un libro, sino cómo se incorporan las palabras de ese libro en mi texto académico, y hay muchas consideraciones más que vamos a ir explorando. Así que, señores, ante la duda, vayan a la fuente, no le crean a la primera página que encuentren en Google. Si ponen en Google normas APA séptima edición o última edición, acuérdense que si ponen última, el buscador los va a llevar a cada vez que alguien puso última, y puede ser las últimas del 2015. Así que sean precisos, o mejor dicho, usen el material de cátedra que les voy a compartir, que está apoyadísimo en las últimas hasta el día de hoy. Hablo hasta la semana que viene. Después lo que pase dependerá de lo que decidan los psicólogos de Estados Unidos. Qué bronca, ¿no? Que los psicólogos de una asociación de Estados Unidos sean los que definan cómo tenemos que escribir. Bueno, esa bronca, no es bronca, disculpen, bueno, sí es bronca. Esa bronca es compartida por varias personas. Muchas personas en el ciberespacio están indignados con el hecho de que el mundo entero le tenga que rendir pleitesía a la Asociación de Psicólogos Estadounidenses. Hay muchas críticas. Estas que les menciono acá son las más importantes, y tomé algunas críticas para que ustedes vean cómo a nuestros estudiantes, cierro por un momento, así les veo las caras porque tengo abstinencia de ver gente. Veo pantalla y me siento hablando a la nada. Les estaba por decir que las críticas, digamos, como docentes, nosotros no podemos decir, las normas APA son obligatorias, bla, 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 y no hablar con nuestros estudiantes sobre qué son, por qué existen, por qué son necesarias y por qué se estandarizan criterios inventados en Estados Unidos y no criterios inventados en la Universidad de Córdoba, o por qué no hay un criterio por cada ser humano en el mundo, por cada docente. Bueno, esta última pregunta se responde fácilmente. No se puede estandarizar algo, no se puede pretender que haya unidad de criterios si no hay ciertos acuerdos. Entonces, para que un texto sea bien entendido o leído de corrido o leído sin dificultades, acá en Catamarca, en Perú, en Estados Unidos, en Polonia, es necesario que haya ciertos criterios unificados. Es difícil que el mundo entero aúne criterios. Y en materia de redacción académica entiendo que debe ser más difícil aún porque hay muchos detalles que atender. Entonces, mi recomendación personal es que a sus estudiantes siempre les presenten la cuestión de las normas APA y también les planteen que no es algo que esté aceptado de forma unívoca por todo el mundo y sin peros o sin al menos el cuestionamiento de que podrían ser otras. Ganó Estados Unidos, pudo haber ganado Bélgica, pudo haber ganado las Vancouver, bueno, ganaron las normas APA y todos somos responsables, todos nos incluimos, las universidades, el Ministerio de Educación, todos, de poner como condición normas APA para cada certamen, cada congreso, cada simposio. Cada universidad argentina que pide que los trabajos que se presenten respondan a las normas APA son en alguna medida cómplices como si fuera un delito, disculpen, son funcionales a que las normas APA sigan teniendo la vigencia y el protagonismo que tienen y que, entiendo yo, enorgullecen mucho a los psicólogos de la Asociación Americana, porque sí, definitivamente son personas que crearon una tendencia desde 1929 a la actualidad que no ha decrecido. Bueno, escuchemos un par de críticas solo para indignarnos un rato, pero solo para eso. Dice, el crítico es Raúl Rojas Soriano. Dice, de los 90 hasta el presente, la discusión metodológica es casi nula en las universidades de Latinoamérica, dado que hay una especie de aceptación automática a todo aquello que desde el espíritu anglosajón o europeo vienen imponiendo las universidades más representativas del mundo. Yo fui tomando de sus textos los párrafos más representativos. Él más adelante dice
¿Por qué diablos Oxford, Cambridge, Yale, Princeton, el MIT son las mejores universidades, las más representativas? ¿Qué representan? Es porque de ahí salen los primeros ministros de Europa o los presidentes de Estados Unidos. Por eso es que son las más representativas. Bueno, este hombre tiene mucha rabia encima. Él dice que las normas APA exigen a los estudiantes, mejor dicho, dice que se exige a los estudiantes hacer sus trabajos orientándose por la última publicación, que es de formato blanco, dice este señor, de mercantilismo puro y descarado. Ahora cuando veamos las condiciones, ahora o el próximo sábado, nos vamos a dar cuenta, se los dije al comienzo del encuentro, que estandarizar implica también perder identidad. Si todos tuviéramos mates blancos, sería todo muy aburrido. Estaríamos todos usando el mismo mate. Ahora, ese mercantilismo puro y descarado tiene que ver con hacernos seriados, que todo se haga en serie, que todo se haga uniforme, que no se diferencien. Bueno, ese formato blanco es el que le hace ruido a él. Él dice que está adecuada a la disciplina de la psicología, las normas APA, y que no toma en cuenta las necesidades de las ciencias duras, por ejemplo. Otra crítica es que el modelo referido responde a criterios de uniformidad, de economía del espacio en el texto y de lectura rápida del mismo. Yo en este punto discrepo y digo, bueno, economía de espacio, lectura rápida, me parecen beneficios, pero él lo ve como negativo. Este hombre dice que es una falta de respeto hacia los autores citados en los trabajos académicos, al igual que a los lectores, y es una muestra de autoritarismo, ya que no se escribe el nombre completo, se escribe apellido, coma, inicial. Falta de respeto porque no se dice mi nombre. Bueno, claro, en Estados Unidos hay más de 7 millones de personas apellidadas Smith. Entonces un Smith M, sí, te quita identidad, termina siendo uno más. Así que algo de razón tiene, es una falta de respeto. Después, en cuanto a la imprecisión, dice este hombre que genera confusión, dudas, equivocaciones, tanto para citar fuentes como para escribir la lista de referencias. Después vamos a diferenciar qué es la referencia y qué es una fuente. Para los que tienen un poco más de experiencia en redactar trabajos, hasta hace algunos años, uno en una tesis o en una monografía podía, en la bibliografía del final, en la lista de bibliografía del final, podía agregar 10, 15 libros que no consultó, pero que lo hacían más interesante al trabajo. Bueno, las normas APA nos dicen que solamente se ponen en la lista de referencia del final las obras que se citaron, si no, no. O sea que acá se le cortó la libertad a los guitarreros que quieren engordar las listas de bibliografía, porque acá solamente hay que referir lo que se citó. Después, imprecisiones, distingue este señor, porque a veces la edición que consultamos de un libro, a veces ponemos el año de la fecha de edición o de la fecha de impresión o de la fecha de la primera publicación o de la fecha de cuando se escribió, y todo eso está impreciso. En el manual de normas APA, al menos el que circula, no aclara cuál es la fecha que hay que colocar. Entonces él dice que esa imprecisión es un problema. Como verán, está muy insatisfecho con las APA este hombre. Bueno, discrimina el género femenino porque suprime el segundo apellido, que es el de la madre, tomando únicamente en cuenta el del padre. Lo dice él. También dice que las normas APA exhiben desorden al escribir las fuentes bibliográficas, dado que incluye el año de edición después del nombre y le da más importancia al año antes que al título de la obra. Es menor, dirán ustedes, da lo mismo, el año está después. Bueno, este hombre dice que el título es más importante que el año. Por último, no es por último, en esta presentación es lo último, pero hay muchas más críticas en esta página y en otras 3 más.
que dicen que muestra autoritarismo hacia el lector porque la norma decide cuándo se debe contar con más datos de la fuente en el cuerpo del texto. En el cuerpo del texto, las normas APA nos ponen condiciones sobre qué información colocar y qué información no colocar. Y eso al lector le quita o le da datos, y todo esto porque lo decidieron en Estados Unidos. Bueno, en fin, no es para que nos rasguemos las vestiduras y digamos somos víctimas de un sistema en el que estamos atados de manos y tenemos que ceñirnos. Bueno, sí, estamos atados de manos. Les cuento la verdad, estamos atados de manos, tenemos que conocerlas, tenemos que usarlas, pero no por eso tenemos que callarnos y no expresar nuestras opiniones ante nuestros grupos. Bien, les cuento, para el encuentro próximo vamos a hacer un recorrido de la última versión de las normas APA, vamos a ir viendo ejemplos, vamos a ir haciendo algunas reflexiones sobre por qué conviene de tal forma o de tal otra, y les hago una pregunta, porque en ese encuentro también me gustaría abordar algunas cuestiones vinculadas a las partes de la monografía, las partes de las tesis, las partes de un proyecto de investigación, de artículos, de ponencias. ¿Hay algún tipo de texto académico que ustedes me quieran mencionar y que les parezca que es oportuno que abordemos el próximo sábado? Concretamente les estoy preguntando, ¿hay algún tipo de texto académico que quieran que veamos juntos antes de que termine nuestro módulo? Sí. Sí, yo estoy realizando la tesina para la licenciatura en Educación Física. Sí. O sea que por ahí sería interesante también ver algunas cositas de eso. ¿Cómo no? Para mí, ¿no? Perfecto. Tesis y tesina. Gracias, Ariel. Incluso yo tengo el plan de tesina, ¿viste? Sí. Si querés, te lo puedo enviar o lo podemos usar, como quieras. Sí, 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 hacelo y reitero, ese plan responde a tu profesor, a tu institución y puede ser diferente del que tengan otros, así que ahí veremos las condiciones que puso una institución, pero... No, claro, claro, exactamente. Lo que vamos a hacer es concentrarnos en las generalidades como para que cada quien cuando le toque llevarlas adelante como monitores o como protagonistas y autores, nos movamos sabiendo que tenemos ciertos márgenes de libertad. Ensayos, gracias. Gracias, tomo nota, ensayos y monografía. Andrés, Sí. yo tuve la defensa oral de mi trabajo final de grado, un plan de intervención. Y quería, bueno, ahora tal vez cuando nos ocupemos de lo que está haciendo Ariel pueda distinguir cuál es la diferencia entonces entre la tesina y lo que me hicieron hacer a mí. Bien, tu pregunta es la diferencia entre tesis y tesina. Porque lo mío no fue catalogado ni como tesis ni como tesina, se me pidió un trabajo final de grado que era un plan de intervención. Plan de intervención, ¿listo? Ya lo aprobé y todo, pero el 3 de octubre, pero igual es como que Felicitaciones. no encajan, muchas gracias, pero no encaja en ninguna de estas. Bueno, listo. La consideraremos. Sí, bueno, gracias. Bueno, señores, monografía, que es un tipo muy utilizado en los profesorados, perfecto. Monografía es la primera que anoté, Natalia. Sí, sí. Ensayos, monografías. Nos dedicaremos a eso entonces. Incluso, perdón, viste que estamos hablando de normas APA y a mí me piden normas Vancouver. ¿Te piden las Vancouver? Las Vancouver me piden para la presentación, pero bueno, digamos, para mí las normas APA no eran tan difíciles y la Vancouver me pude adaptar. Tampoco vi mucho cambio, ¿no es cierto? Es más, te digo, particularmente me gustó más la Vancouver. Particularmente. ¿O será que estoy trabajando con eso ahora y dejé de hacer algo de APA, ¿no? Pero me gustó mucho ese trabajo. Mira qué bien. ¿Puedo preguntar qué universidad, Ariel? Sí, la Universidad del Gran Rosario, de Rosario, de Santa Fe. La UGR. Bueno, buen dato, gracias. Incluso, bueno, como vos dijiste, orientado a mi materia, educación física, las tesinas es como que le dan más importancia a un estudio de campo, por así llamarlo, ¿no es cierto? Más que a una investigación de algo bibliográfico. Exacto. Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, señores, será entonces el próximo sábado que avanzaremos. Lamento que haya sido este encuentro muy unilateral de mi parte, de mucho bla, bla, bla. Y almacenen preguntas durante la semana y el próximo sábado las evacuamos juntos. Bueno, un placer como siempre. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Chau, hasta pronto. Que sigan bien.